Bueno, entonces estábamos hablando de estos factores de riesgo, las relaciones sociales y de trabajo. Bueno, en el caso de los trabajadores de ANSES, y bueno, podríamos decir que en el resto, está la relación del trabajador con el público, en el caso del comercio con los clientes, en el caso del sector público con los usuarios o lo que fuera, y básicamente en el caso de ANSES los trabajadores se sentían como vigilados por los usuarios, los beneficiarios, que los tenían delante de sí durante 8 horas y todo surgido por sus problemas o lo que fuera, y que si un trabajador se levantaba para ir al baño lo insultaban diciendo que era un ñoqui, que no querían trabajar o cosas por el estilo, no, que el usuario se convertía en un factor de riesgo, básicamente, para el trabajador, no que estar 8 horas sometido a esta vigilancia visual y ese control por parte, bueno, era insoportable, era insoportable. Bueno, el otro problema es el tema del control de las emociones, es decir, que en el acto de trabajar, las emociones juegan, de alguna manera, pues son estas dimensiones psíquicas, juegan mucho, y el problema es que muchas veces la gente tenía que controlar las emociones para trabajar, es decir, tenían que fingir estar de buen humor, agradecer a las personas con las cuales asistían, o lo que fuera, que había que mentir, es decir, que a veces mentir formaba parte del trabajo. Bueno, eso con el correr del tiempo se hace insoportable, es decir, que en la esencia del trabajo, entonces, tener miedo, porque tenían miedo de que los agredieran, que de hecho los agredían, a veces físicamente también, tener que fingir que están de buen humor, no manifestar que estaban en desacuerdo con uno de estos jefes que venía y que no tenía mucho conocimiento del tema, como que emocionalmente la gente sufría mucho y eso no es fácil de soportar. El otro problema es el tema de la estabilidad y la seguridad en el empleo. Cuando hicimos la encuesta todavía era el gobierno anterior, de alguna manera, y en el empleo público estaba garantizado la estabilidad en el empleo. De modo que lo interesante era que, primero, no tenía mucho miedo al despido. En segundo lugar, la pregunta era si ellos creían que podían terminar su vida activa en ese puesto de trabajo. La mayor parte de la gente decía que sí. La otra pregunta era, ¿y usted quiere terminar su vida activa trabajando en ese puesto? Y ahí el 60% decía que no, porque básicamente era algo que eso manifestaba un grado de insatisfacción. Bueno, el tema de que no había carrera administrativa, no había concursos, básicamente hacía que las designaciones eran al dedo, y ese sentimiento de injusticia organizacional es terrible porque eso afectaba mucho a la salud. Y yendo a la preocupación que tiene aquí el doctor Cornaglia, lo más importante de todo esto es que los estudios epidemiológicos que se han hecho a partir de este marco teórico, lo que fuera, lo que demuestran es que la mayor parte de los problemas de salud, como el infarto, el miocardio, accidentes cerebrovasculares, úlceras, colon irritable, depresiones, no tienen en principio un origen biológico, sino que es la repercusión de los problemas de tipo psíquico y mental. Es decir, es tan compleja esta unidad en el ser humano ante el cuerpo, las dimensiones psíquica y mental, que lo que le pasa a uno de estas dimensiones repercute sobre el otro. Entonces, lo que está apareciendo ahora es que muchos problemas de salud que experimentan los trabajadores, el origen es la forma en que está organizado el trabajo y que produce estos riesgos, como que es un descubrimiento fenomenal, pero la legislación del trabajo está décadas atrás de esta cosa, porque todavía no hay una sola enfermedad de tipo psíquico y mental que esté en la legislación de riesgo del trabajo, no hay una sola. Pero independientemente de lo que la legislación diga, y al respecto habría mucho que discutir, poco conocido de la legislación que existe desde el punto de vista jurídico. Hay un problema práctico, un problema de cómo actúan las autoridades de aplicación en el cumplimiento de las normas que vinculan la causalidad laboral con la enfermedad. En esto nos parece importante que nos dieras una idea cabal en este nuevo protagonismo de la enfermedad por sobre el accidente para la cultura del riesgo, en qué proporciones el sistema de seguro social obligatorio de la ley de riesgo
vigente en el país da prestaciones de esta naturaleza, actúa en función de este nuevo concepto culturalmente estás abordando, de que la enfermedad está profundamente vinculada con el trabajo y constituye la forma, el contenido, es decir, hay que retomar el concepto del proceso de trabajo. Bueno, tiene que marxista, lo que fuera, pero hoy día todo el mundo lo acepta. Es decir, el concepto del proceso de trabajo es lo determinante. Es decir, que la forma en que está organizado y cuál es el contenido del trabajo provoca estos riesgos y eso repercute sobre el cuerpo. Es un poco la secuencia que hay. Bueno, con respecto a esto, tenemos un problema estadístico y creo que es importante porque cuando uno quiere saber cuántos accidentes en Argentina, bueno, enfermedades profesionales no hay, estadística de eso no hay. La gente que muere por una enfermedad profesional, eso parece una necrológica, pero no va. Y el tema es que por la forma en que nuestro sistema, digamos, son las ART las que declaran ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo los accidentes, enfermedades profesionales. Bueno, primero, ahora tenemos el 33% de los asalariados que no cotizan a la seguridad social, por lo tanto no tienen una ART. Y normalmente en ese tercio es donde los trabajos son más duros, más penosos, donde hay más accidentes. Bueno, ¿qué? El que se accidenta está en negro, o el que muere en un accidente de trabajo no va a estar reportado básicamente en las estadísticas oficiales. De modo que, por lo general, entonces, yo diría que los riesgos que aparecen ahí hay que multiplicarlos por 2, en el sentido de que seguro que ahí es mayor. Bueno, de modo que uno cuando mira las estadísticas, a veces si no tiene en cuenta eso, parece que la situación ha ido disminuyendo, la tasa de accidentes, ha ido disminuyendo desde hace, bueno, aumentó mucho el número de registrados en las ART y ha ido disminuyendo el número de accidentes o el número de días, pero el problema es que por lo general las empresas tratan de minimizar eso o de ocultar, porque si aumenta la accidentabilidad, le aumenta la cotización que tiene que pagar la ART, como que hay una complicidad y básicamente, por ejemplo, hay empresas en las cuales uno entra y aparece un cartel que esta empresa hace 2 millones de horas de trabajo que no hubo accidente de trabajo. Bueno, cuando alguien se accidenta, hay una prima colectiva por la falta de accidente, como que básicamente si alguien se accidenta, si no tiene un día de pérdida, no está registrado. Como que los meten en algún lugar, en la camilla, lo que fuera, y básicamente hasta los trabajadores están de acuerdo en no denunciar eso porque pierden una prima. Es decir, que se monetizó de alguna manera el riesgo hasta tal medida que la gente no quiere declarar eso para no perder una prima. Vemos que el sistema estadístico entonces no toma en cuenta eso. Y segundo, como el sistema se privatizó y las compañías las ART son compañías de seguros que son empresas y tienen que, la lógica en el capitalismo que una empresa que no tiene ganancias tiene que cerrar. Básicamente su ecuación es tratar de recaudar lo más posible y pagar lo menos posible, porque esa es la tasa de ganancia. De modo que la tendencia es reducir de alguna manera el costo para las ART de la prevención. Entonces, bueno, si los trabajadores están en un accidente y no pasan un cierto número de días, la ART no los cubre, básicamente. Bueno, y segundo, por la forma en que se reformó la ley de riesgo de trabajo, bueno, básicamente ahora, por lo que yo sé, tienen que, hay que ver la nueva reforma, ¿no? Pero tienen que optar y firmar si van a ir contra la ART o si van a ir a un juzgado. Y para colmo, la legislación fue tan brutal que sacó el tema de los riesgos del trabajo de la justicia laboral. Porque es una locura. Es un tema laboral, como es el accidente de trabajo, la enfermedad, le cae un juicio a un juez de comercio que se ocupa del divorcio, de que no le pagan el alquiler o cosas por el estilo. Bueno, no deja de ser un proyecto. No, pero la ley actual ya tiende a tenés que optar. A optar, y en las provincias la mayor parte esa opción no está. Sí, pero el problema era, en el proyecto la cosa debe ser mucho más grave. Sí, y lo que es más triste, bueno, es que cuando se habla de estos temas, bueno, por lo menos lo que yo escuché de las autoridades, es que cuáles son los problemas de condiciones
hablan de higiene y seguridad, ni siquiera hablan de condiciones de trabajo, ¿no? Los temas de higiene y seguridad de enfermedades profesionales, es que los problemas más graves de Argentina en esa materia son, uno, la drogadicción, pero no miran el impacto del trabajo para que la gente se drogue. Piensa que es una enfermedad. Bueno, primero. Segundo, el ausentismo, pero hay gente que falta porque está enferma. Y tercero, la litigiosidad. Entonces, de todos estos problemas que estamos hablando, pasan al lado. Entonces el problema es que haya menos juicios, que de alguna manera a los trabajadores que están, no sé qué van a hacer, los van a meter en clínica para ayudar a que dejen de ser drogados, y van a ser mucho más estrictos con el ausentismo para forzar de esa manera que la gente, aunque esté enferma, vaya a trabajar. Pues entonces estamos en una situación primitiva. Es lamentable, porque ni siquiera es un concepto moderno de condiciones de trabajo de un país desarrollado, no, eso es que la gente no falta. Y el tema de la drogadicción, bueno, en este enfoque lo que aparece es que la causa más importante tanto del alcoholismo como la drogadicción básicamente es que el trabajo que hacen o la falta de trabajo no les da ninguna satisfacción, y la gente trata de colmar ese vacío con droga o con alcohol o cosas por el estilo. Como que esos problemas uno los puede mirar desde esta perspectiva. Entonces, de vuelta volvemos al trabajo. Es decir, ¿por qué digamos, las personas, los trabajadores se drogan o son alcohólicos o cosas por el estilo? Y básicamente, una buena parte de la explicación es que el trabajo no les brinda ninguna satisfacción. Es decir, está brutal el trabajo. Piensen los obreros de la construcción o los metalúrgicos, lo que fuera. En esas condiciones tienen que buscar un complemento, una especie de compensación para todo ese sufrimiento, y lo encuentran en el alcohol, la droga. Y bueno, la droga y el alcohol es ya un problema, pero no se lo mira en relación con el trabajo. Entonces, es de vuelta, el enfoque es muy primitivo, es solamente médico, no miran lo que no es el cuerpo, ¿no? Entonces, hay en esto una situación, bueno, no estoy al tanto de los proyectos de reforma, que ver cómo sale finalmente, pero lo que es importante es que, bueno, Argentina aprobó un convenio de la OIT, el 155, y Argentina lo ratificó, pero no lo reglamentó, que es como un florero que está ahí para decir que Argentina aprobó esa cosa. Y la cosa que en Argentina es terrible es que no existe la posibilidad de que los trabajadores puedan expresarse. Es decir, lo que constatábamos en esa investigación, que la gente, si le dejan hablar, dice en que el trabajo le hace daño. Wow. No hay una instancia, no hay lo que llamaríamos los comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, en el cual los trabajadores, por medio de sus representantes, pudieran reivindicar su derecho a la salud, a mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, entonces, la paradoja es que en la Constitución Nacional, el 14 bis, daría pie, básicamente, también para los comités mixtos de higiene, seguridad y condiciones de trabajo, pero solamente 2 provincias lo aprobaron. Santa Fe, por el impulso del doctor Carlos Rodríguez, básicamente, y porque Wiener era un médico de trabajo que se ocupó del tema, y en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, básicamente muchos de nosotros colaboramos con el exministro de Trabajo, y salió una ley, primero para el sector público, donde hay comisacet, donde el sector público tiene que haber comité mixto, lo que fuera. Bueno, en algunos lugares se constituyen, en otros no, lo que fuera. Y se aprobó para las empresas privadas un proyecto de ley, básicamente, que fue objeto de un lobby por parte de la Unión Industrial Argentina, que ojalá que un día el ministro lo cuente de alguna manera, porque bloquearon por todos lados la discusión en el Parlamento, lo que fuera, y impedían que esa ley saliera, y finalmente la ley se aprobó, pero la UI estaba ocupada con algún problema y esa persona dejó de jorobar dentro del Ministerio y dentro del Parlamento, y finalmente el ministro la hizo publicar en el boletín oficial en periodo de vacaciones. Nadie leyó eso hasta el mes de marzo, básicamente. Bueno, pero el problema es que esa ley es muy poco aplicada, porque, digamos, no se constituye de oficio, tiene que pedirlo o el empleador, que obviamente no tiene me parece que es un soviet, tener un comité de un soviet, y los sindicatos no son muy conscientes del problema y más bien prefieren una prima por riesgo que le aumente el salario
antes que tener que discutir de las condiciones medioambientales sobre las cuales tienen muy poca formación. Entonces, incluso si llegaran a haber una legislación sobre el tema, el problema es formar a los trabajadores para que puedan discutir, porque enfrente van a tener un médico o un ingeniero laboral. De modo que si no tienen formación, el otro va a tomar las decisiones. De modo que es un problema grave, porque el problema es real, es creciente, porque un poco el enfoque que tenemos es que el trabajo se ha intensificado. Después de la crisis de los 70, el capitalismo cambió. Y es otro capitalismo, un nuevo espíritu del capitalismo. Hay un libro muy lindo ahí de Boltanski. Es nuevo espíritu, no es el capitalismo calvinista del siglo XV, XVI, no es otro capitalismo ahora, que quiere no solamente apropiarse de la fuerza del trabajo, sino también del corazón y de la mente de los trabajadores, porque el trabajo ahora es mucho más intenso que antes. Y todo cambió, y bueno, en la relación con los clientes. Bueno, ahora el trabajador da la cara frente a los clientes, porque toma las decisiones el patrón, pero el que tiene que atender los reclamos es el trabajador, pero el tipo no es responsable. Como que básicamente ¿cómo le puedo decir? Descentralizado los riesgos, transferido los riesgos. Si los riesgos se transfieren al trabajador o a la subcontratista o a la empresa terciarizada o lo que fuera. Como que esta lógica del capitalismo es terrible porque predomina. Y ahora, bueno, digamos, hay otras transformaciones que están ocurriendo, pero todas van en la línea de intensificar el trabajo. Y eso implica mayor fatiga para el trabajador y provoca todos estos riesgos que después van a terminar afectando su cuerpo. Todos estos estudios giran sobre el eje de la enfermedad causada por el trabajo. Tema más amplio que la consideración de la enfermedad profesional, ¿no? Y paradójicamente el sistema de riesgo de trabajos, dentro de su estructura de cubrir nada más que el trabajo registrado y sus carencias en cuanto al otro aspecto del trabajo, rojo y negro, para el registrador admite solo un 3% de prestaciones dadas en materia de enfermedades causadas por el trabajo. Todo el resto son los accidentes. Y todo lo que has explicado está destinado a analizar como mundialmente. La enfermedad es el núcleo más importante y mayoritario de los infortunios. El viejo esquema del accidente producto de la organización del trabajo, del taylorismo, del forrismo, ha sido reemplazado por esta nueva forma. Paradójicamente, las ART solo cubren, de todas las prestaciones que otorgan, un 3% de las mismas. Y ha habido años que funcionan en que estaba un poco más de 1. Si esto es así, evidentemente, y en países centrales y desarrollados, la enfermedad llega a ser más de un 60% de los infortunios. ¿Dónde está el 57% de prestaciones que no se otorgan por enfermedad y que el sistema no reconoce costo alguno de otorgamiento? Es decir, ¿dónde está esa enfermedad no tratada por el sistema? Lo que se estaba explicando en alguna medida nos conduce. Pero sería importante saber el papel de las estadísticas, la lectura de las estadísticas que se hace, el papel de las únicas fuentes que se admiten y además las conclusiones a las que puede llevar un hecho tan notorio de que el 3% de las prestaciones que se otorgan significa al mismo tiempo todas aquellas otras significaciones, todas aquellas otras prestaciones que se deberían haber dado y no se dan. Bueno, ahí, digamos, a partir del momento en que la prevención y la reparación de los riesgos está en manos de las ART, que son empresas privadas, una empresa privada dentro del modo de producción capitalista, su lógica es clara, tiene que lograr un excedente económico. Y, digamos, eso significa reducir los costos, reducir los gastos. Y una forma de aumentar su tasa de ganancia, básicamente, es
compensar solamente la mínima parte que se pueda de todos estos riesgos. Es decir, no reconocer estas enfermedades como Bueno, pero causadas por el trabajo. la lógica del capitalismo es esa. Y si esa lógica es así, ¿qué le queda al enfermo que no sea otra cosa que el litigio? Obviamente, digamos, está bien. Pero digamos, el tema es cierto que no hay muchos caminos posibles, pero lo que yo me preocupa es que esa es una actitud individual y el problema es colectivo. Es decir, de vuelta, el problema está invisibilizado, pero es un problema colectivo, no es un problema individual. Desde el punto de vista de los derechos humanos empieza por ser un problema individual. Desde Sí, el punto de pero vista de los la seres política humanos son seres social, sociales desde que nacen en una familia, ¿no? pero si uno no encara los problemas de función de los derechos humanos individuales, no puede llegar a lo colectivo bien. Yo diría que si empezás por el lado de los derechos individuales, vas muerto, porque ahí sí hay que litigar y solo. El problema es que son derechos, es decir, los seres humanos son seres sociales. Son personas porque tienen relaciones con otros, si no serían individuos. No estamos creando una antinomia donde no hay. No hay que... La antinomia. Es decir, los derechos humanos comienzan por el respeto individual de la persona humana, que es una. Se proyectan hacia lo colectivo y hacia los intereses colectivos cuando están bien tratados a nivel de la persona. Y pasan a las categorías sociales por ese tránsito que es la sociedad y el hombre en la sociedad a través de las luchas gremiales, de las luchas colectivas, de los estados sociales de derecho que empiezan a reconocer esta base. Bueno, lo cierto es que todo eso está pendiente y empieza quizás, o está más claro que nunca, cuando la cosa está retratada en el caso individual, que habiendo tenido que recibir prevención no la recibió, que cuando se accidentó tiene un daño ya producido, ni siquiera reconocido, ni por su empleador, ni por su sindicato que lo defienda correctamente, ni por los médicos de la empresa que lo controlan, ni por la autoridad de aplicación que, teniendo numerosas leyes de prevención, seguridad, higiene y orden público, no actúa en la inspección respectiva, ni por las ART, ni por la superintendencia que tiene que revisarlo. ¿Qué queda? Nada. Bueno, digamos, sí, yo, digamos, tengo mucho respeto por eso. Lo que digo es que si no le damos a una dimensión social, estamos en el derecho individual del trabajo. Y, digamos, este es un problema colectivo. Como que el problema no es asegurar que cada uno tenga el derecho de hacer un juicio o lo que fuera, no, el problema es tratar de prevenir y prevenir para todos. Es decir, no prevenir, porque si no, es como, a veces me hace pensar, no sé si han visto a veces un cartel de la UOCA que dice, así se trabaja. Bueno, así, eso significa que no hicieron prevención. Pues si el tipo para trabajar tiene que tener un casco, tiene que tener ropa tiene que tener las botas, tiene que tener tapones auditivos, tiene que tener gafas, quiere decir que los riesgos están vivitos y coleando, así no se trabaja. ¿Entiendes? Como que hay una concepción que hay que cambiar. Es decir, hay que cambiar el trabajo. Es decir, sí. Entonces, ¿y quiénes son los que pueden de alguna manera intervenir a nivel de la empresa, básicamente para mejorar eso? Son las organizaciones de los trabajadores.